Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. La expectativa crece vibrante e indomable. Ese instante de tensión en el que el horizonte aún es incierto comienza a materializarse con el ritmo pausado y solemne de esta travesía de casi 9.000 kilómetros y unas 11 horas de un vuelo interminable atravesando el océano, un puente entre América y Europa. París, con su aura de eternidad, nos recibe apenas unas horas antes de que el destino nos arrastre hacia el misterio insondable y majestuoso de la India, tierra de contrastes, de ecos ancestrales y revelaciones inesperadas. Antes de seguir, quisiera saber qué observan todos en ese cuadro. La mayoría, supongo, verán solo unas manchas negras. Otro grupo minoritario tratará de encontrarle algún intrincado significado. Pero la idea es que no observen solo las manchas, sino también la espectacular blancura del lienzo. Eso mismo fue lo que encontramos en la India desde el primer momento. Al recorrerla, lo primero que impacta es su energía vibrante, el tráfico caótico, las calles llenas de mercados bulliciosos y el agradable aroma de especies flotando en el aire. Durante el recorrido hasta nuestro hotel observamos que Nueva Delhi tiene amplias avenidas arborizadas y un diseño muy ordenado, con impresionantes edificios y zonas verdes como una llamada Lodi Gardens, que brindan un respiro de tranquilidad. Contrario a todo lo que la gente nos había dicho y los medios y habíamos escuchado en los medios, realmente a nosotros toda la gente nos parece afectuosa, abierta y natural. Desde el arribo todos nos hacen sentir como huéspedes con su hermoso saludo Namaste. El significado de Namaste en español es te saludo o me inclino ante ti. Namaste es un gesto de respeto y reconocimiento hacia la divinidad que reside tanto en nosotros como en los demás. Es un recordatorio de que todos somos seres espirituales conectados. Probablemente una de las razones por las que más queríamos venir a este inquietante país es para tratar de descubrir, entender y aprender un poco de la esencia misteriosa que siempre encierra la filosofía de vida de los hindúes. Es que está basada en varias cosas súper importantes, digamos, son palabras tan sencillas que las manejamos todos, pero nadie como que ni las entiende ni las practica. Por ejemplo, la primera es la compasión. La compasión es un valor central en la filosofía hindú. La compasión es el sentimiento de empatía, de experimentar en carne propia el sufrimiento que otros que experimentan, lo cual motiva a la acción para erradicar ese sufrimiento. Otro no menos importante es la tolerancia. La filosofía hindú reconoce la diversidad de creencias y prácticas, promoviendo la tolerancia y el respeto por diferentes puntos de vista. Esa tolerancia se extiende a diferentes religiones, culturas y formas de vida. El pacifismo es otra, que es una consecuencia lógica de la compasión y de la ahimsa, o sea, no violencia. La filosofía hindú enfatiza la importancia de evitar el daño a los seres vivos y buscar la paz a través de la no violencia. Todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora en Colombia. No menos importante es el conformismo. Pues no conformismo como lo conocemos, sino en el sentido de la aceptación. O sea, esto implica la aceptación del propio Dharma, o sea, el deber, y el cumplimiento de las obligaciones sociales, reconociendo que todos los seres estamos interconectados. La India es diversa en todos los sentidos y su crisol de religiones y creencias así lo confirman. Actualmente es el país con más religiones vivas en el mundo. Aquí la religión se vive y se respira en todos los rincones, en todas las actividades más cotidianas y no son solamente las personas de mayor edad, son los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres. Todas las personas constantemente entran a los templos, sea la hora que sea, y se sientan un momento, se inclinan con mucha devoción a rezarle a su Dios. Todas las religiones, no solamente los hinduistas, también los jainistas, los sikhs, todas. Es que a cada paso que das encuentras algún templo o pequeños altares para el culto religioso. Escuchas cánticos de diferentes orígenes. El paisaje más cotidiano está repleto de símbolos religiosos
y te cruzas constantemente con fieles que te recuerdan que los dioses están entre nosotros, pero sobre todo los hinduistas que insisten mucho en las cosas que nunca debemos hacer. Por ejemplo, ellos dicen que evitemos hablar de los planes que tenemos en el futuro con cualquier persona, o al menos hasta que se cumplan o no. Todas las ideas tienen puntos flacos que los demás pueden utilizar para disuadirnos. También dicen que no compartamos nuestras acciones caritativas o solidarias. Una buena acción siempre es algo extraordinario, pero si se lo contamos a los demás, acabaremos es buscando el reconocimiento ajeno y seremos como arrogantes más bien. Que dejemos de hablar con todo el mundo de nuestra austeridad, que a veces pasa, la falta de dinero, descanso o amor o cualquier otra cosa que creamos que necesitamos, guardémosla, dejémosla solo para nosotros. No nos ufanemos de nuestra valentía o el heroísmo, ya que eso no hay que hablar de eso. Antes que hablar, pongámonos a pensar que de pronto muchas otras personas han superado pruebas mucho más duras que nosotros. Tampoco es necesario que revelemos nuestro conocimiento espiritual. Hagámoslo solamente en casos necesarios, no únicamente para nosotros, sino también para los demás. Nuestros conflictos, por ejemplo, en el hogar y en nuestra vida familiar, no hay que hablar de eso. A los demás no hay que contarles. Entre más los comentemos, más grandes se harán porque creeremos en ellos con más intensidad. No hablemos tampoco de esas palabras negativas que le escuchamos decir de pronto a otra persona durante el día. ¿Para qué? ¿Para qué llevarnos los problemas ajenos? Eso es una carga muy pesada que ni nos conviene tener ni la necesitamos. Pasando ya concretamente a los detalles del viaje, les recomendamos que cada que lleguen a una nueva ciudad consulten muchas aplicaciones que hay de City Tour para conocer los diferentes sitios turísticos con un guía. Ese guía no nos cobra nada, sino que al final del tour cada uno de nosotros le da una propina voluntaria. En Nueva Delhi conseguimos uno de estos tours y lo que encontramos es que es una ciudad de contrastes electrizantes, donde lo histórico y lo moderno se entrelazan en cada rincón. Centros comerciales y restaurantes modernos atraen a los visitantes. Esto muestra la dualidad de la capital india. En cada esquina de Delhi te va contando una historia, ya sea a través de su arquitectura, su gente o su comida. Es una gran ciudad que te envuelve y desafía tus sentidos. Deben conocer la majestuosidad de la Puerta de la India, que es un arco triunfal que conmemora a los soldados hindúes caídos en la Primera Guerra Mundial. Impresionante también el Fuerte Rojo, símbolo de la grandeza mogol. Fue la sede del poder de los emperadores mogoles. Aquí vemos el Swaminarayan Ashardhan Temple, que ha sido mal llamado el Disney del hinduismo, ya que hay muchas salas con exposiciones que van brindando información sobre la vida y obra de Swaminarayan. Swaminarayan fue un líder religioso hindú y la figura central de esta fe. Desde muy niño, más o menos tenía unos 11 años, mostró un profundo conocimiento de las escrituras hindúes y él solito emprendió un peregrinaje por la India. Swaminarayan es considerado por sus seguidores como una manifestación de Dios. Iba fundando templos, promovía reformas sociales, especialmente para mujeres y personas desfavorecidas. Su legado sigue aún vigente a través de la comunidad Swaminarayan, que continúa expandiéndose globalmente. Esta espectacular construcción se trata del Lotus Temple de la religión Bahá'í o el bahaísmo. La religión Bahá'í fue Bahá'í. Es una religión fundada en 1844 por Baha'u'lláh, un religioso persa que hoy cuenta entre unos 5 y 8 millones de seguidores a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque un número muy importante de ellos se concentra en la India. Sus creencias fundamentales consisten en la existencia de un Dios único, eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente, el reconocimiento del resto de religiones siendo sus fundadores y figuras principales manifestaciones directas de Dios.
la existencia del alma humana, la igualdad de todos los seres humanos y la paz. Las normas del bahaísmo establecen la manifestación de Dios en todos los tiempos a través de diferentes profetas, como lo fueron Moisés, Jehová, Jesús, Buda, Bahá, entre otros. Le dan mucha importancia a las cuestiones sociales, como a la igualdad social, la educación universal, la eliminación de la pobreza y la eliminación también de la riqueza extrema, la paz mundial basada en la justicia. Oro y diamantes, la mejor ropa y comida, usar cajeros electrónicos para obtener oro, restaurantes bajo el mar y hasta leones como mascotas, pero sobre todo, pueden sentirse orgullosos de haberse hecho casas y mansiones hermosas tan ostentosas y caras que cualquiera de nosotros desearía tener. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal Arte con Todo y a continuarse viendo la segunda parte de este primer video de Nueva Delhi la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse, es muy fácil. Solamente presionen el logo de la flecha que está indicando esta flecha y ahí les queda muy fácil hacerlo.